anything to give alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up, walk. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite el entrar nuevamente a su hogar y poder compartir con ustedes un discipulado cristiano, un discipulado bíblico en el cual podamos aprender de los libros, de las epístolas que Dios nos ha permitido a la humanidad el poder tener acceso a este libro sagrado como lo es la Biblia, las Escrituras, y poder encontrar ahí los mandamientos de Dios, poder encontrar ahí el sentir de Dios para nuestras vidas. Estamos en una época en la cual de alguna u otra forma nos movilizamos a través de un fervor religioso, podríamos llamarle así, aunque el Señor lo que desea a través de su palabra es que nosotros lleguemos a desarrollar una relación con el Señor. Cuando usted tiene una amistad con alguien, usted lo visita no por costumbre, sino cuando usted llega con esa amistad, llega por amor, llega por compañerismo, llega porque se siente bien al estar con esa persona. Hablar de religiosidad es hablar de una relación por costumbre, de una relación por movidos quizás por otros intereses, pero cuando usted tiene un amigo, usted lo busca por amor, lo busca por compañerismo, porque se siente bien con esa persona, le trae paz interior, y qué bueno, es parte del Evangelio como vamos a ver en esta oportunidad. Y en esta oportunidad quiero que examinemos el segundo capítulo del libro de Gálatas. Este libro de Gálatas es una epístola que el apóstol Pablo envía precisamente a la iglesia de Gálatas, y él les explica aquí una de sus experiencias que él tuvo con los discípulos de Jesús, aquellos que anduvieron con Jesús, aquellos que caminaron de cerca con el Evangelio que Jesús manifestó. Y qué bendición para Pablo el poder tener esta clase de compañerismo, y es lo que hablábamos. Qué bueno es que nosotros desarrollemos un compañerismo con aquellos que aman a Dios, que están cerca de Dios, porque vamos a aprender de ellos, vamos a aprender de lo que ellos han podido captar a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de las Escrituras. Y dice Gálatas en el capítulo 2 y en el versículo 1: después, pasados 14 años, dice Pablo,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y esto va a ser bien interesante, hermanos, el por qué Pablo está mencionando aquí que Tito era parte de este viaje. Y recordemos que Pablo y Bernabé eran judíos y ellos iban a ir a ver judíos, iban a ir a ver los apóstoles, aquellos que anduvieron con Jesús. Pero Tito era griego, era gentil. Entonces por eso es que cobra sentido el por qué Pablo dice, iba conmigo también Tito, y vamos a comprender esa parte. Pero Pablo aquí explica algo importante en este primer versículo. Después, pasados 14 años, fíjense, pasaron 14 años para que Pablo volviera a encontrar nuevamente a los apóstoles. Recordemos que Pablo había tenido un encuentro personal con Jesús allá en Damasco, y días de ese encuentro Pablo llega a Jerusalén y Pablo es presentado ante los apóstoles, aunque ellos dudaban de su conversión, dudaban de que en verdad Jesús lo había encontrado. Ellos pensaban que Pablo estaba fingiendo para poder introducirse al cristianismo y ahí hacer los arrestos. Pero 14 años después Pablo llega, y llega precisamente con Bernabé. Bernabé fue el apóstol, fue el discípulo, el que lo había introducido a los apóstoles. Bernabé significa el hijo de consolación, y fue Bernabé el que le hizo entender a los apóstoles allá en Hechos, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, que la conversión de Pablo había sido una conversión genuina. 14 años después, Bernabé sigue acompañando a Pablo, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es compañerismo, el Evangelio es una amistad duradera, porque está basada en la palabra de Dios y basada en el Espíritu de Dios. Y 14 años después Pablo regresa como diciéndoles, miren, mi conversión es genuina. O sea, Pablo había perseverado en las cosas de Dios. Y qué precioso es que nosotros podamos decir, ya tengo 5, 10, 15 años caminando en el Señor, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y ese es parte del Evangelio, el perseverar, el crecer, el que nosotros vayamos madurando. Y Pablo, 14 años después, Pablo llega a Jerusalén, y dice la palabra del Señor ahí, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y fíjense a qué iba Pablo a Jerusalén. ¿A qué llegó Pablo a buscar a los apóstoles? ¿Por qué llegó Pablo a buscar a los apóstoles? Y esto es bien importante, lo que viene a continuación. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo dice, yo estoy subiendo a Jerusalén a buscar a los apóstoles, aquellos que tenían una revelación clara de lo que es el evangelio, para exponerles a ellos el evangelio que yo ando predicando. O sea, Pablo tenía que de alguna manera darle cuentas a esos hombres de que él estaba compartiendo un evangelio que no era un evangelio diferente al que Jesús trajo. Y Pablo buscó a estos hombres que tenían, dice la Biblia, cierta reputación. ¿Por qué? Porque eran hombres que caminaron con Dios, hombres que caminaron con Jesús, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de la palabra. Y Pablo dice, miren, yo quiero exponerles a ustedes, quiero reconocer que ustedes tienen una revelación profunda del Evangelio, y lo que yo estoy predicando es esto y esto, porque no vaya a ser que me encuentre yo viviendo o predicando un Evangelio que no es el Evangelio correcto y yo haya caminado en vano.
Y esto es bien importante, preguntarnos nosotros, ¿será que el evangelio que yo estoy viviendo, el evangelio que yo estoy confesando, el evangelio que yo estoy predicando, es el evangelio que está en las Escrituras? ¿Será que es el evangelio que Jesús vino a predicar? Vez tras vez Pablo tenía esa preocupación. Y dice Pablo que no es que haya otro evangelio. Y lo dice, hermanos, ahí Pablo claramente, fíjense en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, ahí andan algunos que andan perturbando el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, es que hay quienes que quieren vivir su propio evangelio. Entonces Pablo dice, yo no quiero correr ese riesgo. Yo voy a subir a Jerusalén y voy a exponerles en privado a aquellos que anduvieron con Jesús. Él buscó a los apóstoles y dice que a él les expuso cuál era el evangelio que él está predicando. Y eso es importante, que nosotros día tras día meditemos y reflexionemos y digamos, Señor, ¿cuál es el evangelio que yo debo de practicar? ¿Cuál es el evangelio que yo debo de vivir? Yo no quiero encontrarme como estos de Gálatas 1:6, viviendo otro evangelio, desviándome, agarrando un camino equivocado. Entonces Pablo, imagínense, 14 años después, Pablo dice, no, yo voy a ir a Jerusalén. Y yo no sé qué tanta distancia caminó Pablo en el lugar que él estaba, en Jerusalén, pero valió la pena el viaje. Y creo que vale la pena, hermanos, que nosotros podamos conocer cuál es el evangelio que el Señor quiere que nosotros vivamos, para no vivir un evangelio diferente. Y lo triste, saber que hemos corrido en vano, siguiendo un evangelio que no es el evangelio que respalda a Jesús, ni es el evangelio que respalda la Biblia. Y sigue diciendo Pablo, para que podamos nosotros entender, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces lo que queremos ver en este capítulo 2 es que al menos hay 4 o 5 cosas que revelan cuál es el evangelio que Pablo predicaba, y que es el evangelio que Jesús predicaba, y que es el evangelio que nosotros queremos seguir. Es el evangelio de Dios, el evangelio que está en las Escrituras. Y veamos estas cosas. Primero, versículo 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. La primera parte del evangelio que Pablo menciona aquí. Y por eso les decía que Tito fue con ellos. Tito era un gentil. Y Tito, a pesar de ser griego, él no fue obligado a circuncidarse. Recordemos que los judíos se circuncidaban a los 7 días de nacido. Pero 7, 8 días. Pero Tito, dice Pablo, no fue obligado a circuncidarse, porque ese es el evangelio de Dios, el evangelio que predicaban estos apóstoles. No es un evangelio que obliga a alguien a hacer algo. Creo que el Señor Jesús nos enseña cuando Él dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él. Pero si alguien no abre, no está obligado a que abra. El Señor quiere que lo que nosotros hagamos sea de corazón, que lo que hagamos sea en la libertad, y esa es la libertad de Cristo. Que no lo hacemos por obligación. Es triste, es lamentable, pero muchas personas dicen, yo no voy a hacer eso porque al pastor no le agrada. No es cuestión que si le agrada o no le agrada al pastor, es cuestión que si a Dios le agrada o no le agrada. Porque ¿de qué sirve que de una manera
exterior estemos expresando cosas cuando en el corazón no hemos cambiado. Y lo que el Señor quiere es que no obliguemos a nadie, sino que permitamos al Espíritu Santo que sea el que haga la obra. Esa obra que va de adentro hacia afuera. Y Pablo dice, yo no he obligado a Tito a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es externa, la obra de Dios es interna. Ciertamente Tito no había sido circuncidado físicamente, pero Tito ya había sido circuncidado en su corazón, en su hombre interior, que es ahora la verdadera circuncisión. Entonces el Evangelio, el verdadero Evangelio, es el que empieza a obrar de adentro hacia afuera. No podemos cambiar la parte exterior de las personas. Miren, ya no se vista así, ya no se peine así, ya no hable así. Son cuestiones externas. Lo importante es que vayamos cambiando y transformando la vida interior de la persona. Que deje de odiar, que deje de mentir, que deje de tener odio, rencores. Empezar de adentro hacia afuera. Y esa es la obra del Evangelio, del verdadero Evangelio que Jesús trajo a la tierra. Y por eso es que Pablo llevó a Tito. Pablo pudo haber dicho, mira Tito, ahorita vamos a encontrarnos con los apóstoles. Entonces es necesario que tú te rapes la cabeza, que tú te circuncides, que tú cambies tu vestimenta, que tú te pongas ahora una kipa y lo externo. Pero Pablo sabía que Tito tenía una obra ya hecha en su corazón. De hecho, Tito estaba con ellos en el viaje. Y si Tito, este discípulo de Pablo, viajó con ellos a Jerusalén, era porque dio testimonio de que era un hombre transformado, aun cuando en el exterior, a los ojos de los apóstoles, no lo era, porque no llevaba ciertas vestimentas como la kipa u otros utensilios, rapado, no sé, pero en el corazón ya existía. Por eso Dios le dijo a Samuel, porque yo no miro lo que mira el ojo, sino que yo miro lo que está en el corazón. Y ese es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Por eso es que no debemos obligar a nadie a que vaya a la iglesia, a que cante, a que ore, porque no es algo que tiene que ser obligado, tiene que nacer. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que haga indolentemente la obra de Dios. Tiene que ser voluntario, de corazón. Si lo estás haciendo amargado, si lo estás haciendo a la fuerza, si lo estás haciendo porque hay que hacerlo, si lo estás haciendo porque ni modo, no es el Evangelio. Y tarde o temprano vamos a manifestar que nunca fuimos nacidos de nuevo. Pero qué precioso es cuando una vida voluntariamente se entrega a Cristo. Voluntariamente empieza a cambiar cosas y dice, no, yo tengo que cambiarlo. Y le permite al Espíritu Santo que cambie y obre en su vida, en su forma de ser. De repente un día amaneció y dice, me siento mal al cargar estas minifaldas. Ya no las cargo. Pero no porque el pastor le dijo, o no porque la obligaron, es porque el Espíritu Santo está en su vida y le da testimonio de que esa vestimenta no agrada el corazón de Dios y que a través de esa vestimenta está de alguna manera estorbando la vida de muchos hombres a su alrededor. Pero es algo que sintió en su corazón hacerlo. ¿Por qué? Porque la obra empieza de adentro hacia afuera. Y es lo que Pablo enseña en este primer capítulo. Este es el verdadero Evangelio. Por eso fue que llevó a Tito como una señal de que se puede ser y puede convertirse uno en una vida transformada, no por lo que puedan ver nuestros ojos, sino por lo que discernimos en el espíritu de esas personas. Entonces, qué precioso esto, hermanos. Pero sigamos, hay algo más aquí en el versículo 3.
un segundo aspecto del evangelio verdadero. Y dice ahí en el versículo 3, quiero que sigamos leyendo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, quiero, antes de ir al segundo punto, siempre vamos a tener falsos hermanos, siempre. No te desanimes, es parte del evangelio, es parte de la preparación, es parte de lo que tenemos que afrontar. Muchas veces muchos dejan el proceso porque ven a muchos falsos hermanos dentro de la iglesia. Pero siempre en los días de Pablo, en los días de la iglesia primitiva, habían falsos hermanos que lo que hacían era espiar a los demás para luego difamarlos, criticarlos, acusarlos, pero siempre han existido, porque dice la Biblia, Jesús decía que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, y creo de que hacen una obra definitivamente en nuestras vidas. Entonces alguien dijo de que el hierro se afina con el hierro, y creo que el hombre se afina con el hombre, y son parte de la preparación, y es parte de lo que tenemos que comprender. Versículo 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Quiere decir aquí que lo que Pablo estaba compartiendo era el evangelio. Dice, nada nuevo me dijeron. O sea, Pablo, lo que estás haciendo es el evangelio. Eso es, Pablo. Lo que Jesús te reveló a ti, ese es el evangelio. Y el segundo aspecto que Pablo menciona aquí del evangelio es que Dios no hace acepción de personas. Por eso llevó a Tito. Ni yo voy a hacer acepción de personas. Y Tito, vente con nosotros. Sé que es una comunión entre judíos, pero no hay ninguna diferencia, dice Pablo, entre un judío y un gentil. Ahora Cristo está en medio de nosotros, y Él ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo en Cristo Jesús. Por eso no hay ninguna diferencia. Dios no hace acepción de personas, y ese es el evangelio. Pablo no le dijo, mira, Tito, tienes que vestirte de esta forma, tienes que vestirte de esta otra forma para que vayas con nosotros. Y muchas veces ponemos esas barreras entre uno y otro. Dios no hace acepción de personas. Y creo que ese es el evangelio, esa es la libertad con la cual nosotros tenemos que vivir la vida y poderle dar la oportunidad a otros para que también entren a conocer esa libertad. Dios no hace acepción de personas. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Pablo dice, Dios no hace acepción de personas. Y vez tras vez, esta verdad la vamos a encontrar por toda la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Por eso fue que cuando aquellos hombres allá en el libro de Josué llegaron a conquistar la tierra, ellos entraron a la casa de Rahab, una ramera. Y fue Rahab, la ramera, dice la Biblia, la que ayudó a esos espías. Y fue esa mujer bendecida a tal punto que en Hebreos 13, Rahab aparece como los hombres y las mujeres de fe. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso Jesús entraba donde estaban los leprosos. Por eso Jesús llegaba donde estaban los ciegos. O sea, todas estas personas eran desechadas por la sociedad religiosa de aquel tiempo. Pero Jesús no, porque Jesús no hacía acepción de personas. Y si nosotros vivimos con ese sentir en nuestro corazón, vamos a estar compartiendo el verdadero evangelio, derramando bendiciones,
sobre los necesitados y sobre los desechados, aquellos que la sociedad margina porque son de este estatus social, que la sociedad margina porque tienen otras formas de vivir, otras costumbres, pero en Cristo Jesús ya son nuestros hermanos y ellos tienen que aprender a través de lo que nosotros podamos enseñarles ciertos modales, ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas competencias, pero son nuestros hermanos. En Cristo Jesús no hay ninguna diferencia. Es más, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Por eso Jesús, cuando llegó a Samaria, la samaritana le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, vienes a mí que soy samaritana? Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí, en San Juan 4. Pero Jesús le enseñó a ella y a sus discípulos que Dios su Padre no hace acepción de personas. Por eso es que en Juan 4 al final vemos a samaritanos y judíos compartiendo entre sí. Hoy en día la discriminación es un tema racial, es un tema social, es un tema en donde está llevando odio a las sociedades. Si tan solo supiéramos que el evangelio verdadero que vino a predicar Jesús, que compartieron los apóstoles y que compartió Pablo, no hace acepción de personas. Ese es el verdadero evangelio. Y si no estamos viviendo este evangelio, estamos corriendo en vano nuestra vida religiosa, si es que la podemos llamar así. Pero sigamos, veamos otro aspecto de lo que significa el verdadero evangelio. Y esto lo encontramos ahí en el versículo 6 al 10. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, Pablo fue a los gentiles y Pedro fue a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Dios no hace ninguna acepción de personas. Dios es el Dios de los judíos y Dios es el Dios de los gentiles. El que actuó en Pedro, quien fue a los judíos, fue el que actuó en mí, dice Pablo, quien fui a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y Dios actuó en Pedro, Dios actuó en mí y Dios puede actuar en usted si usted de corazón le abre las puertas de su corazón. Y Dios está dispuesto a enviar su espíritu y a enviar su palabra para transformar su vida y su familia. Y dice Pablo, antes, por el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, dice Pablo, la gracia que me había sido dada. Tenemos que reconocer algo en el evangelio: la gracia de Dios, la gracia de Dios. Sin esa gracia no podemos hacer nada. Pablo vez tras vez decía: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Miren, dice Pablo, yo era el que menos pensaba que Dios iba a alcanzarme si yo perseguía a la iglesia. Yo consentí en la muerte del primer mártir. Pero Dios, que no hace acepción de personas, alcanzó mi vida a través de esa gracia que significa regalo inmerecido. Esa gracia que nos hace recibir cosas y decimos, ¿por qué yo? Es la gracia de Dios, es el regalo de Dios que llega a las vidas porque Él no hace acepción de personas. Y esa gracia es la que nos hace a nosotros perseverar en la vida cristiana. Nos da la fuerza, nos da el empuje, nos da ese deseo, nos da el buen ánimo para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos servir. Es la gracia de Dios, no es una habilidad humana. Es la gracia de Dios, es la habilidad de Dios que llega a través de su Espíritu cuando nosotros apartamos un tiempo de meditación con el Señor en una vida de oración. Entonces, sigue diciendo Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob,
Cefas y Juan, los tres apóstoles principales de Jesús, que eran considerados como columnas de la iglesia. Que algún día Dios pueda hacerte una columna en la iglesia, una columna en tu hogar. Una columna es aquella que sostiene la obra. La columna es la que sostiene el hogar. Y podríamos nosotros recibir esa bendición si tan solo tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida para poder soportar las cargas que como padres de familia llevamos en la iglesia, en el hogar, como líderes llevamos en la iglesia. Dios hoy en día anda buscando columnas, pero solo su gracia va a hacer que nosotros terminemos siendo columnas, sosteniendo la obra de Dios en la iglesia, sosteniendo nuestra familia en medio de la tanta opresión espiritual que vemos en el ambiente. Podemos llegar a ser una columna. Y Pablo dice, como el cuarto elemento del Evangelio. Y dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran consideradas como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Fíjense, este es un tercer elemento en la vida cristiana, el compañerismo. El compañerismo. Hoy en día se ha perdido el compañerismo. Hoy organizaciones se desarman porque se ha perdido el compañerismo. Hoy grupos sociales se han desarmado porque se ha perdido el compañerismo. Hoy matrimonios se han desarmado porque se ha perdido el compañerismo. Es más, iglesias mismas se han desarmado porque han perdido el compañerismo. Hoy en día el Señor nos dice a través de la palabra que el verdadero evangelio es aquel que nos llama al compañerismo, a la unidad. Pablo aquí dice que Pedro, Juan y Jacob me dieron a mí y a Bernabé, dice la señal, dice aquí Pablo utiliza una palabra muy especial, la diestra en señal de compañerismo. La diestra habla de una autoridad, habla de una realeza, habla de un reconocimiento especial en señal de compañerismo. Si no hay compañerismo, no va a haber unidad. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que ustedes se amen los unos con los otros. Si no nos amamos, no vamos a manifestar compañerismo. ¿Cómo va a haber compañerismo si hay envidias? ¿Cómo va a haber compañerismo si hay celos, si hay contiendas? ¿Cómo va a haber compañerismo si nos estamos criticando los unos con los otros? ¿Cómo va a haber compañerismo si estamos queriendo ir encima del hermano, queremos ir encima de nuestro prójimo? El evangelio verdadero es aquel que nos llama a un compañerismo. Por eso es que dice ahí, quiero que vayamos ahí a Hechos para que veamos el compañerismo que había en ellos. Y creo que si no manifestamos ese compañerismo, nosotros no vamos a poder salir adelante, hermanos, en esta vida cristiana. Y quiero que veamos cómo en Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 32, y dice, y la multitud, no eran unos pocos, dice una multitud, una iglesia que estaba creciendo. Solo cuando Pedro compartió su primer sermón, dice la Biblia que se convirtieron 3,000. Cuando Pedro compartió su segundo sermón, se convirtieron 5,000. O sea, la multitud era muy grande. Y dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Compañerismo, la unidad del Espíritu. Y dice, eran de un corazón y un alma,
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo va a haber necesidad en medio del compañerismo? Pero hoy en día hay mucha necesidad porque no hay compañerismo en la iglesia. No hay compañerismo, y eso no es el Evangelio. El Evangelio es aquello que nos llama, dice Pablo, a la diestra en señal del compañerismo. Hoy, los domingos, la iglesia termina, las familias se van a los restaurantes, que es muy bueno, está bien, pero no se dan cuenta que en la iglesia hay familias de escasos recursos, que no tienen para ir a almorzar a un lugar que muchas veces vamos nosotros. ¿Por qué no invitarlos? ¿Por qué no decirle, hermano, véngase con nosotros? Quizás el hermano tiene una ropa sencilla, pero es tu hermano. No tienes que hacer acepción de personas. Invítalo. Ve, mira, hermano, quiero invitarte a mi casa. Y yo sé que hay hermanos que lo hacen, y hay iglesias que lo hacen. Por eso son vidas bendecidas. Son vidas que han captado el Evangelio, el verdadero Evangelio. El Evangelio que sale de las cuatro paredes. Es precioso congregarnos. Es maravilloso tener un lugar de adoración, un lugar donde nos enseñen la palabra, pero el Evangelio debe salir de las cuatro paredes. Y decirle a estas familias que nosotros sabemos que son de escasos recursos y que quizás no tienen las facilidades económicas que nosotros tenemos o que ustedes puedan tener, y decirle, hermano, véngase con su familia, quiero que vayamos a almorzar, y que otra familia venga y ahora quiero que vaya usted conmigo. Esa familia se va a sentir la diestra en señal de compañerismo, y en esa dinámica no va a haber necesidad. En la iglesia primitiva no había necesidad porque tenían todas las cosas en común. Lamentablemente Ananías y Zafira no lo entendieron así. Ellos no entendieron que los recursos económicos que Dios pone en tu vida y en mi vida son para bendecir a otros. Pero el egoísmo, la avaricia, es lo que hace que la persona se encierre y no extienda la bendición en la vida de su prójimo. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces mencionan la vida de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Aquel que andaba con Pablo, aquel que había llegado con Pablo y que había caminado toda su vida con Pablo y que ahora está con Pablo ante los apóstoles, siendo enviados a los gentiles. Porque cuando tú administras tus bienes para el reino de Dios, tú vas a tener un llamado y vas a ser enviado, como Bernabé terminó su vida al lado del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Lo que uno siembra cosecha, hermanos, en esta vida. Y este hombre, José, llamado Bernabé, el hijo de consolación, puso sus recursos a los pies de Jesús, puso a los pies de la iglesia, puso sus recursos a los necesitados. Por eso su vida terminó en el ministerio. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me usas en el ministerio? Señor, ¿por qué no me usas en esto? Pero Él conoce nuestro corazón, que estamos arraigados en las cosas materiales. Entonces no había ninguna necesidad, porque había entre ellos compañerismo. Es más, aquí mismo, hermanos, en Gálatas, en Santiago, menciona que la fe sin obras es una fe muerta. Y dice, ¿de qué le sirve que le digas a tu hermano, ve y caliéntate y el Señor te va a dar, pero si no le das nada? Creo que tu obra de fe no estaría impactando como debería de impactar. Y esto lo dice ahí en Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 14. Hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, tienen necesidad del pan, tienen necesidad del alimento, y alguno de vosotros le dice muy espiritualmente: id en paz, hermana, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿De qué sirve que le digamos a un hermano: voy a orar por su necesidad, hermano, voy a orar para que Dios le dé trabajo, voy a orar para que Dios le dé provisión? Pero ¿por qué no somos nosotros la provisión de ellos? Porque no hay compañerismo. Porque el compañerismo solo lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ahora, si tú no sientes en tu corazón hacerlo y lo estás haciendo a la fuerza porque el pastor lo dice, porque hay sobres donde dice de que hay que ayudar al pobre y de mala gana venimos, mejor no lo hagamos, porque Dios no quiere obligar a nadie, que sea de corazón. Por eso dice que en la iglesia primitiva eran de un alma y un corazón. Y ese es el evangelio, es el compañerismo. Muéstrate amigo, dicen los proverbios. Seamos amigos de los vecinos. Es triste, es lamentable, pero hay cristianos que no son amigos de sus vecinos. Y Dios no hace acepción de personas. Cuando uno comprende de que Dios no hace acepción de personas, uno se muestra con mucho compañerismo a los demás. Sé compañero de tus vecinos, gánatelos a través de tu testimonio. Sé compañero fiel, compañerismo en tu trabajo. Muestra ese compañerismo con tus compañeros trabajadores. En la iglesia muestra el compañerismo. Muchas veces solo termina el servicio y nos vamos. Somos antisociales. Y ya llegamos a Cristo y el Espíritu Santo quiere trabajar esa área en nuestra vida. No nos decimos a la familia. Y hay otras familias que dicen: mire, vamos a ir a convivir, vamos a ir a cenar a algún lugar. No, y tenemos los recursos económicos, pero muchas veces nos hace falta ese compañerismo entre la iglesia para que nuestra fe se vaya cimentando y para que vivamos de acuerdo al evangelio que estos predicaron. Imagínense, Pablo llegó a Jerusalén. Pablo pudo haber dicho: ¿para qué ir a buscar a los apóstoles? 14 años tenía Pablo de no verlos. Y Pablo dijo: voy a ir a visitar a mis compañeros de fe, a mis compañeros de milicia. Voy a relacionarme con ellos, voy a convivir con ellos, quiero platicar con ellos. De vez en cuando es bueno que salgas con tu pastor en señal de compañerismo, que salgas con tus líderes en señal de compañerismo, que salgas con tu esposa en señal de compañerismo, que salgas con tus hijos en señal de compañerismo, que salgas, que vayas a jugar con ellos en señal de compañerismo. Hay quienes que piensan que ir a jugar fútbol, ir a practicar un deporte van a dejar de ser espirituales. No, estás fomentando el compañerismo en tus hijos, en los hermanos de la iglesia, para que se abran vínculos, para que se abran canales de comunicación, y que a través de esos canales de comunicación tu hijo pueda expresar la necesidad que por años llevaba dentro. Tu hija quizás por años llevaba dentro, pero cuando se empiezan a abrir esos canales de comunicación, porque empezaron a hacer actividades de compañerismo, el compañerismo es bien importante en la vida. Y Pablo lo menciona aquí, que les dieron la diestra en señal de compañerismo. Ese es el evangelio. Y por último, y algo bien importante aquí, que es también parte del evangelio genuino, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, imagínense, hermanos, esto, qué evangelio más glorioso que estos apóstoles compartieron. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo.
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Aquí hay dos cosas, dos principios que debemos de practicar si queremos un evangelio genuino. Que no nos olvidemos de los pobres, que no nos olvidemos de los necesitados, que no nos olvidemos de aquellos que están pasando necesidad. Y no solamente es, hermanos, llevarles una bolsa solidaria, no solamente llevarles una bolsa de víveres, porque el día de mañana o la próxima semana van a seguir siendo pobres. La pregunta es, ¿por qué son pobres? ¿Por qué son pobres? Y preguntarle al Señor, ¿van a seguir siendo pobres? ¿Ustedes creen que Pablo pasó ayudando a los pobres toda la vida? ¿O será que cuando Pablo encontraba a un pobre, él indagaba, ¿por qué sos pobre? Es que no hay trabajo, es que no hay fuentes de trabajo. No, la pobreza está en la mente, está en la actitud. La pobreza está en los prejuicios que muchas veces tenemos. La pobreza está en el orgullo, porque muchas veces el trabajo ahí está, pero esa persona necesita una transformación. Y el evangelio llegaba, el evangelio es pan. También Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre. Y yo no concibo la idea de que Pablo también les llevaba la palabra, les llevaba el pan espiritual. Y estoy convencido de que esos pobres a los cuales Pablo llegaba, porque la Biblia aquí dice solo que visites a los pobres, pero hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y también a ellos llegaba Pablo, para darles esa riqueza espiritual, para enseñarles a los ricos de este mundo que no pusieran su confianza en el dinero. Primera de Timoteo lo dice, segunda de Timoteo, que no pongan su esperanza en las cosas de este mundo, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. También a esos pobres llegaba Pablo, a esos pobres que vivían en casas opulentas, que vivían en palacios, pero que eran pobres en su hombre interior, y que al recibir el evangelio recibían una riqueza espiritual. Pero también llegaba a esos pobres, sí, pobres, para cambiarles su mentalidad, para hacerles entender que no importa el trabajo que me puedan dar, porque hay gente que es pobre pero orgullosa, o sea, tienen una pobreza interior, aún peor que la que expresan exteriormente. A veces los trabajos ahí están, pero el orgullo. Pero cuando uno tiene un encuentro con Cristo, uno deja el orgullo. Yo recuerdo, recién vine del Instituto Bíblico, yo vivía en los Estados Unidos. Me vine y estudié 2 años en un instituto teológico. Y después que yo salí de ahí, fui a la casa, al negocio de mi primo, que es un negocio muy bendecido hoy en día. Estamos hablando allá por el año 2003. Y los primeros 6 meses, 4 meses, yo trabajé con él, limpiando las mesas, haciendo lo que había que hacer. Y de ahí Dios bendijo mi vida y me llevó a una agencia bancaria en donde por 10 años fui bendecido de una manera maravillosa. Dios me dio la oportunidad ahí de trabajar a nivel regional. Dios me dio la oportunidad de sacar mi título en la universidad, al cual hoy estoy, gracias a Dios, y a esa profesión, y a ese cambio de mentalidad, en muchas universidades dando clases. Estamos en muchos otros consultorías, pero no me quedé ahí. 15 años después, porque el Señor quiere transformar y darte una prosperidad integral,
Por eso es necesario que nos acordemos de los pobres. No solo de los pobres para irles a regalar, es importante, dice Santiago, que si alguien tiene necesidad, darle, pero no toda la vida, sino que hay que ayudarles y darles una riqueza literaria, una riqueza que cambie y transforme su entendimiento. Ese es el Evangelio. Llegar a comunidades pobres, pero que después de 1 año, 2 años, 3 años, esas comunidades ahora son fructíferas, son prósperas. Ahora hay muchos pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó y los sacó de esa zona de confort, los sacó de ese conformismo. Les enseñó que no tenían que vivir de la limosna, porque mucha gente les gusta decir que tienen necesidad para que les den. Sí, yo soy muy pobre. No, tu pobreza está en la mente, está en tu forma de pensar, en tu actitud. Entonces Pablo dice, lo cual hicimos diligentemente. Porque ese es un trabajo que hay que hacerlo con diligencia. Con diligencia. Este trabajo que yo les estoy hablando porque es mi trabajo como profesional. Yo soy psicólogo y estamos trabajando en muchas comunidades, cambiándoles su manera de pensar, cambiándoles ese conformismo de la vida, sacando de sus corazones esos prejuicios y esas amarguras. Muchas veces gente no va, es que esa persona no me va a dar trabajo. Ya están pensando negativamente. Una cultura negativa, esa es una pobreza. Esos son pobres y a esos pobres hay que llegar. Esos que están metidos en los vicios, esos son pobres. A ellos hay que llegar y en el nombre de Jesús poderlos liberar y traerlos aquí a Cristo para que Él cambie sus vidas, cambie su forma de pensar, su forma de hablar, que su familia a la cual Él no proveía, ahora Él empieza a proveer. Cambió su manera de pensar. Ahora ya es bendecido por Dios porque ahora está proveyendo a los suyos, porque dice la Biblia que el que no le provee a su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero a Pablo le recomendaron los apóstoles, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Y es que fíjense que Santiago dice, hermanos, fíjense, porque aquí Pablo nos está enseñando cuál es el evangelio que los apóstoles aprobaron. Y precisamente fueron los apóstoles el que le dijeron, mira Pablo, queremos decirte que el verdadero evangelio es aquel que se acuerda de los pobres. Y Pablo dice, sí, y yo lo hice, y lo hice con diligencia. Santiago es el libro que nos habla de la fe, pero la fe manifestada a través de obras. Y dice Santiago 1:27, fíjense qué clara es la palabra, porque la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta. Miren, la religión pura, la religión sincera, la religión sin mácula es esta. Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, Pablo, ahora Santiago, está diciendo el mismo mensaje que los apóstoles le están dando a Pablo. Porque el Espíritu es el mismo, es la unidad del Espíritu, es la unidad de la fe, es la unidad de la doctrina. Y esta es la doctrina. Pablo, no te olvides de los pobres. Y Pablo dice, lo cual yo lo hice diligentemente, lo hice cuidadosamente, lo hice de una manera exacta. ¿Y a cuántas vidas llegó Pablo a bendecir? ¿A cuántas comunidades? Llevó desarrollo espiritual, desarrollo social, desarrollo familiar. Y Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, visitar a los pobres. Esa es la religión pura y sin mácula. Y esa es el evangelio
que Pablo dice, yo subí a Jerusalén para hablar con los apóstoles y decirles y contarles cuál es el evangelio que yo estoy compartiendo, para que yo no me encuentre corriendo en vano con un evangelio que no es el bíblico y no es el que Jesús enseñó. Y Pablo dice, nada nuevo me dijeron, es exactamente lo que yo estoy compartiendo, lo que yo estoy viviendo, que es el evangelio, las cosas que ya las escrituras ya nos enseñó aquí y en otras escrituras paralelas que siguen dando el mismo mensaje. Y yo no entendía esta parte, hermano. Yo no entendía por qué Santiago decía que la religión pura y sin mácula, fíjense, saliéndonos ya un poco del tema, pero entendiendo por qué Santiago había dicho esto aquí en 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta es la religión verdadera: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, visitar a los pobres y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué tenía que ver el mundo con amar a los pobres? Fíjense que nosotros solamente si tenemos el amor del Padre en nuestra vida, vamos a amar a los pobres, vamos a amar a los necesitados. Solamente si tenemos el amor del Padre, vamos a darle compañerismo a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia, si tenemos el amor del Padre. Si no tenemos el amor del Padre, no podemos, humanamente no podemos. Por eso es que usted ve muchos divorcios, muchos hombres dejando a sus hijos, esos que un día fueron sus compañeros, hoy los están abandonando. ¿Por qué? Porque solo el amor del Padre, solo el amor de Dios en nuestra vida nos hace que nosotros seamos columnas dentro de nuestra casa. Pero ¿por qué ese amor no está en nosotros? Porque el mundo nos ha manchado el alma. Y miren lo que dice Juan, porque es el mismo mensaje, es el mismo hilo doctrinal. Dice Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso Santiago dice que nos guardemos sin mancha del mundo, porque el que ama al mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice aquí, no améis al mundo, lo que Santiago dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tú amas al mundo, el mundo mancha tu alma, mancha tu espíritu, y el amor del Padre no está. Y si el amor del Padre no está, no podemos amar a los huérfanos, no podemos amar a las viudas. Por eso es que tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que permitirle al Señor que saque el mundo de nuestra vida. ¿Y qué es sacar el mundo? Lo explica didácticamente la Biblia. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es amar al mundo? Y dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor de nuestro Padre no está en nosotros, no vamos a poder cumplir lo que Santiago dice. No vamos a poder cumplir lo que los apóstoles le recomendaron a Pablo y a Bernabé. Acordásemos de los pobres. ¿Cómo nos vamos a acordar si no tenemos amor del Padre en nosotros? Porque el mundo lo que hace es que cauteriza la conciencia. El mundo, el pecado, lo que hace, la vanagloria de la vida, lo que hace es poner duro el corazón. Es lo que hace el pecado. Por eso una persona pecaminosa siempre anda pensando en ella misma, pensando en hacer daño.
no tiene en su corazón el poder compartir con los demás. Pero cuando el amor del Padre está en una vida, esa vida empieza a ser generoso, a ser bondadoso, empieza a manifestar el compañerismo. Y ese es el Evangelio que en esta oportunidad deseaba compartirte, para que le podamos dar sentido a la vida cristiana. Sé que el Señor puede seguir hablando a sus corazones a través de la palabra. En esta oportunidad fue un gozo, un privilegio el poder seguir compartiendo con ustedes esta bendición. Recuerden que este programa lo tenemos nosotros los días miércoles a las 7, días sábados a las 7 y domingos durante el día también se retransmite ese programa. Estamos en el canal 13 de Chiquimula los días lunes a las 5:30 de la tarde y en otras empresas de cable donde el Señor nos ha permitido llevar esta palabra. A Dios gracias, se nos han abierto las puertas también para ir a muchos colegios y escuelas para seguir compartiendo también ahí el pan de vida y acordarnos de esos pobres, porque hay muchos jóvenes con grandes necesidades en sus vidas. Los días martes a las 7:30 de la noche también tenemos un discipulado cristiano aquí en Zacapa, en uno de los hogares de mis hermanos. Y también los invitamos, si usted no asiste a una iglesia, que por favor nos llame y que pueda ser parte usted de ese discipulado. Y si día martes usted no puede, llámenos, comuníquese al teléfono que aparece en pantalla y comuníquese con nosotros. Podemos hacer el tiempo y poder platicar y entrar en un compañerismo y poder compartir la palabra de Dios y que el Señor pueda ministrar su vida y la de su familia. También nuestras páginas sociales en Facebook, como el Enfoque Bíblico, está esta enseñanza también para la edificación de su vida. Así que Dios les bendiga y que disfruten estas vacaciones con sus familias y que regresen luego a sus lugares con la paz y con el cuidado de Dios en sus vidas y sus familias. Que Dios les bendiga. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.